templo. Dice la Biblia que Ana, la profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, no cesaba de estar en el templo con muchas oraciones y ruegos. Ahí estaba siempre, siempre, siempre. Y Dios la premió, porque el día que presentaron al Señor Jesús en el templo, ese día ella y Simeón, dos ancianos, los movió el Espíritu Santo para que no se perdieran aquel grande acontecimiento de conocer, de ver y de tener en sus brazos al Redentor del mundo que había nacido en la tierra, al Verbo de Dios que se había hecho carne y vino a habitar entre nosotros. Y Simeón era otro hombre de oración y Ana otra persona de oración. Dios los premió. Fue tan grande el impacto que tuvo Simeón, que le dijo: Señor, ahora si quieres puedes llevarme, porque ya mis ojos han visto al Redentor, al Mesías, al Hijo de Dios. Ahora si quieres llévame, Señor, porque fuera de ti ya nada me deleita en esta tierra. Qué lindo. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Entonces yo quiero compartir con ustedes este tema y hacerlo vida en esta noche. Yo no sé si hay pequeñitos para que vayan a la escuela de niños, porque no miro niños esta tarde. ¿Escasear o ya se fueron? Ya se fueron. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Ayer, el día sábado, compartimos la palabra del Señor y había una multitud de niños aquí que están en el programa Compasión. 380 niños tiene el programa Compasión. Y vinieron los padres, y Dios me permitió compartir una palabra sobre la importancia de darle el lugar a los niños, porque a los niños no se les da el lugar, porque como son niños, quítense de aquí, no hagan bulla, dejen de estar corriendo, cállense la boca. Ese es el trato para los niños, y no debería decir así, no debería de ser así. Porque los niños se acercaron al Señor. Alguien trajo niños para acercarlos al Señor, y el deseo era que el Señor orara por los niños y les impusiera manos. Y los discípulos del Señor no era gente de la calle, no era gente inconversa, eran los discípulos del Señor. Les dijeron a los niños que se apartaran, que se quitaran de ahí. Y el Señor les dijo: no les impidáis que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y acercándose a ellos, los bendijo y puso las manos sobre ellos. Pero le llamó la atención a los discípulos y les dijo: no les impidáis venir a mí, porque les estaban impidiendo venir al Señor. Y a veces a los niños se les impiden tantas cosas que los hacemos inútiles. Cállese la boca, siéntese, salga de aquí. Ahora, ¿qué no le decimos a los niños, hermano? Como que los niños fueran un estorbo, pero los niños no son un estorbo, son una bendición. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y tocamos el maltrato infantil, el trato que muchas veces los padres les dan a los hijos y que se les da en familia, golpes severos que les dejan cicatrices
cicatrices en el cuerpo, pero las cicatrices más tremendas son las del alma, que no se olvidan, que quedan grabadas de por vida. Un hermano llegó a grande y me buscó en ministración. Él ya está en la presencia de Dios, murió en un accidente, pero me buscó y me dijo: hermano, yo guardo un gran resentimiento contra mi madre. Mi madre todavía vive, pero yo casi no la visito nunca. Y yo le dije: ¿por qué no la visita? Porque mi madre me creó en un régimen de dureza, de rigor, de maltrato. Tal vez como mi padre la dejó y ella se quedó con nosotros los hijos, y yo era el más pequeño, pero me trató duro. Entonces me contó y me dijo: un día yo quería un vaso de café y un pan. Un niño pidiendo un vaso de café, hermano. Si a los niños no hay que darles café, a los niños hay que darles algo que los alimente, no café, mucho menos Coca-Cola. Entonces, le decía: un vaso de café y un pan. Y le contestó: ya lo oí, cállate, ahorita no tengo tiempo. Mamá, quiero un vaso de café y un pan. Que ya lo oí, que te vas a callar ya. En fin, que la sacó de sus casillas a la señora. Y entonces al fin decidió darle el vaso de café, y así enojada fue a traer el vaso de café, de aquellos vasos de peltre que antes se usaban, porque ahora se usan plásticos o de otra manera. Pues agarró el vaso con el café y le dijo: aquí está tu café, y agarró el vaso y se lo estrelló en la boca. Y el café estaba no hirviendo, pero estaba caliente. Le lastimó su rostro, pero lo peor es que le rompió la boca, hermano. Le rompió la boca, y aquel sangrerío. Y el niño ya ni se tomó el café ni se comió el pan, porque quedó golpeado. Me dijo: costó que me sanara, tampoco me curó. Yo me sané con la ayuda de Dios. Se me fue cicatrizando la boca, pero esa cicatriz se me quitó con el tiempo, pero la del alma me quedó para siempre. No he podido perdonar a mi madre por el maltrato que me dio, y no la he querido ni la voy a ver. Y Dios me ha prosperado y me ha bendecido, y a veces quiero irla a ver y llevarle un dinero, y no le puedo ni decir mamita, ni le puedo dar un beso, ni abrazarla, porque hay un muro que nos separa. Imagínense. Entonces, hermano, hablábamos eso, porque los niños, gracias a Dios, 380 niños en el programa. Si esos niños no estuvieran en el programa Compasión, serían 380 niños sufriendo. Y aquí se les está dando palabra, se les da de comer, se les da atención médica, se les da instrucción bíblica, que es lo más importante, hermano. Se les celebra su cumpleaños, se les da un regalo una vez al año. Hermano, se está haciendo una obra, pero lo más importante, dejar la palabra de Dios impregnada en sus corazones, en su mente, en su alma, para vida eterna. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude y que podamos gozarnos en la palabra del Señor. Quiero hablar de 3 niveles de oración que vemos en la Biblia. El primero es pedir.
y se os dará. El segundo es buscad y hallaréis. El tercero es llamad y se os abrirá. Hay una versión que dice en el tercer punto, dice tocad y se os abrirá. Pero aquí dice llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, ¿qué? Recibe. El que busca, ayúdeme usted, el que pide, recibe. El que busca y el que llama, se le abrirá. Eso lo dice el Señor. Entonces, que nuestra fe se levante y se fortalezca. Que si pedimos, vamos a recibir. Y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo concederá. Entonces, si pedimos, vamos a recibir. Si buscamos, vamos a hallar. Y si llamamos, se nos abrirá. Entonces, sigamos viendo pues. Pedid y se os dará. Pedir es suplicar, exigir, requerir, solicitar, pedir y suplicar. Es la palabra aiteo del diccionario TUI. Pero fíjese, hermano, pedir, suplicar, requerir, exigir. Sí, Señor. Sí, Señor, te vuelvo a pedir, Señor. Y otra vez vengo, Señor. Aquel canto que dice, porque soy un necesitado, un menesteroso, que no puede vivir sin tu presencia. Padre celestial, de nuevo soy yo. Oiga lo que dice: abre por favor. ¿Qué dice después? La puerta de bendición. Hermanos, hermano y hermana, si tú necesitas que Dios te abra una puerta de bendición, pídele y Él te va a conceder que se abra puerta de bendición. Él abre puerta donde no había puerta. Él saca aguas donde no habían aguas. ¿Se acuerda usted de aquel eunuco que se convirtió con Felipe y aceptó al Señor? Y le habló Felipe de la salvación y del bautismo en agua y dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y cómo lo iba a bautizar Felipe si estaban en el desierto y en el desierto no hay agua? Entonces le dijo: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Ya acepté a Cristo, ya lo recibí, yo quiero ser bautizado. Entonces le dice Felipe: si crees, todo te es posible. Y cuando le dijo Felipe: si crees, todo te es posible, el hombre creyó. Y entonces se bajaron del carruaje donde iba el eunuco etíope y encontraron cierta agua. Que la Biblia diga encontraron cierta agua, es un agua milagrosa, porque no puede haber un arroyo en medio del desierto, porque deja de ser desierto. ¿Por qué? Dios lo puso. Dice que Dios hace fluir aguas en el desierto y abre puerta donde no la había. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, mire pues, se os dará. Yo puse con color es que ese es el problema cuando no tenemos el programa de computación.
Tenemos que estar esperando que vayan poniendo la diapositiva. Entonces yo puse lo que quiere la palabra que significa dará o dar. Es la palabra didomi. Y puse con celeste porque dice, tiene muchos significados, pero lo que más nos interesa es conceder, dar, tener misericordia. Y eso es lo que el Señor va a hacer con el que le pida. Le va a conceder lo que le pidió, porque se lo pidió con fe en el nombre de Jesús. No se le olvide usted que cuando pida algo que usted necesita, pídaselo al Padre en el nombre de Jesús, con la ayuda y fortaleza del Espíritu Santo. Él se lo va a conceder, Él se lo va a dar, y Él va a tener de usted y de mí misericordia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren lo que dijo el Señor, Juan 15:7. Si permanecéis en mí, hay que permanecer en Cristo, tener comunión con Él, estar siempre de la mano del Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, hay condiciones que Dios pone para poder conceder lo que se está pidiendo. Pedid lo que querráis y os será hecho, pero siempre y cuando que permanezcamos en el Señor y que sus palabras permanezcan en nuestro corazón. Eso es lo que pide el Señor. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pídeme lo que quieras. ¿No me escuchó? Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ti, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Qué tremendo, hermano. Entonces a veces uno pide mal y no recibe. Por ejemplo, a alguien lo llamó el Señor a servirle de tiempo completo en la obra y le está pidiendo al Señor que le dé un chance. ¿Y cómo le va a dar un chance si el Señor lo llamó a servir en la obra? No le va a contestar, no le va a contestar. Porque ya tiene marcado el llamamiento que Dios le hizo. Se tiene que involucrar en la obra y servirle al Señor, porque en lo secular o en el trabajo material no va a levantar cabeza. Donde va a levantar cabeza es en la obra del Señor, porque para eso lo llamó el Señor. A veces pedimos mal. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos. Otra versión dice, pedís mal para gastarlo en vuestros placeres. O sea que ni siquiera es para sus necesidades lo que está pidiendo, para cubrir sus necesidades primarias, sino es para placeres. Entonces el Señor no concede eso. Concede si le estás pidiendo que te supla todas tus necesidades. Te concede si le estás pidiendo un trabajo que realmente necesitas y que sea su voluntad. Te concede la salud que le estás pidiendo porque estás pasando un momento de enfermedad y le estás pidiendo al Señor que te sane, te lo concede. Pero pedir ya para malgastar en placeres y en cosas que no son necesarias, Dios no lo va a dar. Pedir es el primer nivel de oración. Juan 16, 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada.
en verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. ¿Por qué dijo en aquel día no me preguntaréis nada? En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Porque el Señor no iba a estar eternamente en su ministerio terrenal en la tierra. Iba a cumplir su ministerio, iba a partir después de resucitar. Entonces en su nombre le pediremos al Padre. Y el Padre, porque le pedimos, porque el Padre dice, todo lo que pidieres en el nombre de Jesucristo, yo te lo daré, te lo concederé. Y el mismo Señor Jesucristo dice, todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, el Padre os lo dará. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y fíjese que dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y sabes si habían pedido. Y el Señor le dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Porque lo que pidió era tan insignificante. Y lo que el Señor tiene preparado de darle es grande. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dice que la bendición del Señor es medida buena, apretada, remecida y rebosante, nos darán nuestro regazo. Dice, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Y a veces le pedimos al Señor poquito y Él está dispuesto a darnos mucho. Un día yo fui a una iglesia y dijeron, vamos a orar por las ofrendas y que pasen los hermanos para dar su ofrenda. Y pasaron dos. Este recipiente de las ofrendas es mega recipiente para recibir las ofrendas, comparado con lo que pasaron. ¿Sabe qué pasaron las diaconisas que pasaron al frente? Con un canastillo de este tamaño que sirve para hacer nido de los canarios en la jaulita de los canarios. Se les pone un canastillo así y ellos hacen ahí su nido para poner sus huevecitos y empollarlos. Esa era la fe que tenían. Que la gente pasara a dejar monedas de a 5, de a 10, de las más chiquitas. Porque yo creo que si hubieran pasado todo y ponen monedas de a quetzal, no hubiera alcanzado el canastillo. O sea que la fe era tan pequeña. Y a veces no tenemos la visión o la revelación de que nuestro Dios es grande y es rico y es poderoso, y que si lo agradamos, Él nos va a dar cosas grandes. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y a su nombre, hermanos. Mire, cuando comenzamos la obra aquí en San Antonio, rentábamos un cuartito en la casa de los hermanos Martínez, que hace esquina ahí en la entrada, esquina aquí y por el mercado, calle del mercado y la salida para ir en la mera esquina. Ahí había una barbería, una tienda, y uno de esos localitos nos dieron. Y pagábamos de renta 10 quetzales. Y lo que teníamos era 3 bancas de madera, un aparatito así chiquito y una campana de aquellas que se pone sobre los carros para anunciar. Se venden tamales, señores, y compre sus tamales, están ricos. Para eso sirven esas campanas. Con eso predicamos. Y un micrófono. Y un hermano que rascaba la guitarra. Y el localito un foco tenía en medio. Un foquito. Y no tenía ni apagador, sino con una pita se jalaba así. Un día se reventó la pita y ya no se pudo encender el foco. Pero ese era el local. Y buscando a Dios y creyendo en Dios y esperando en Dios.
Mire lo que el Señor nos ha regalado, pues. Y regalado. No es aquello que yo puse de no sé, no, regalado. ¿Qué Dios es más grande el que tenemos nosotros? ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Vaya. El segundo nivel, buscad y hallaréis. La palabra buscar es la palabra bakash y quiere decir buscar específicamente en alabanza y adoración, y por implicación esforzarse, afanarse. Eso es buscar, atentar, buscar, cobrar, consultar, demandar, desear, interceder, investigar, mendigar. No, el orgullo no me deja a mí mendigar o pedir. A Dios sí. Por eso le cantaba ese canto: Padre Celestial, de nuevo soy yo, abre por favor la puerta de bendición, porque soy un necesitado, un menesteroso que necesita de estar en tu presencia. Entonces, si queremos recibir, tenemos que ser humildes y nos debemos de considerar menesterosos delante del Señor para que Él nos bendiga. Por eso Él dice que es padre de huérfanos, es un necesitado el huérfano, y defensor de viudas, una necesitada la viuda. Entonces dice: soy padre de huérfanos y defensor de viudas en mi santa morada. Pedir, preguntar, procurar, requerir, rogar. Fíjese que pedir y rogar es diferente, porque rogar es estar insistiendo, 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 y eso es buscar. Buscar es dedicar tiempo para el Señor. Pedir tal vez no lleva mucho tiempo, pero ya buscar, sí, dice: voy a ir a buscar a Dios y me voy a ir a meter con Dios y me voy a ir al altar y ahí me voy a estar desde la mañana hasta en la tarde, y yo sé que Dios va a ver un milagro en mi vida. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor y a su nombre? Buscar es el nivel medio de oración, es el segundo nivel. El primero pedir, el segundo buscar. Hechos 1:13 y 1:14. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. El único que no estaba ahí era Judas Iscariote, porque ya había muerto. Todos estos perseveraban ¿en qué? En oración. ¿Y qué más? En ruego. ¿Y qué le dije que era ruego? Era buscar. Es sinónimo de buscar. ¿Y con quiénes? Primero con los apóstoles, 11 apóstoles ahí. Y dice: y con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Hermanos de quién? ¿Quién me dice? Con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos de Jesús, hijos de José y María. Y él era hijo del Altísimo, y Dios le permitió nacer en esa casa. Sobrenaturalmente entró, concebido al vientre de María, y fue dado a luz. Y en eso hay un misterio, pero profundo y tremendo, hermano, que a la mente humana y a la mente carnal no le cabe la idea, hermano, de cómo fue el ser concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Cómo? Vino un esperma divino del cielo y fue puesto en el vientre de María. ¿O vino ya el ser
hecho un embrión y vino solo a ser depositado en el vientre de María. Y ahí creció, y ahí se desarrolló, y ahí fue dado a luz a los 9 meses. ¿Y cómo fue dado a luz? ¿Cómo cree usted que fue dado a luz? ¿Y cómo cree usted que se alimentó en el vientre de María? Porque si tenía cordón umbilical pegado al cuerpo de María, ahí recibía la sangre de María y recibía el alimento de parte de su madre. Entonces está la pregunta: ¿la sangre de Jesús era humana o era divina? Si era humana, la sangre de Jesús no puede limpiar el pecado del pecador. Pero si la sangre del Señor Jesús era divina, era la sangre de Dios, entonces por eso es que puede perdonar y limpiar el pecado del pecador. Entonces, ¿cómo estuvo entonces en el vientre de su madre? Si no estuvo prendido con cordón umbilical, porque si hubiera estado prendido con cordón umbilical tendría sangre humana. Es que Dios es un Dios de milagros. Y así como lo puso en el vientre de María, así también lo hizo crecer en el tiempo de su desarrollo en el vientre. Y Él lo alimentó y Él le dio vida. Ese es un tema muy profundo, hermano, que habría que tratarlo así. Es muy delicado, pues. Porque para los que tienen su religión, expresarse así de María, que Dios guarde, hermano. Dios guarde. Nos echamos de enemigos. ¿Y cómo fue dado a luz? Dice que nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Cómo cree usted que fue dado a luz? Si entró sobrenaturalmente, tenía que salir sobrenaturalmente. Fíjese, pues, si entró sobrenaturalmente, tenía que ser dado a luz sobrenaturalmente. Dios practicó una cesárea divina y selló el vientre y nació el bebé. Pero después ya tuvo hijos María con José. Y ahí dice la Biblia, y eso no lo estoy inventando yo. Ya tuvo hijos María con José, eran hermanos de Jesús solo de madre. Porque José no era el papá de Jesús, era su padre adoptivo, pero era un hombre justo a quien el Señor le dio el privilegio de darle paternidad terrenal a su propio hijo unigénito divino, que era Dios, mientras crecía y se cumplía el programa profético del Padre en la vida de su Hijo Jesús. Así que él vivió sujeto a sus padres y metido en la casa de sus padres 30 años. Y a los 30 años se hizo pública su presencia cuando fue a ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Otro misterio. Dice que él, cuando ascendió, recogió toda su sangre que derramó y se la llevó al lugar santísimo celestial, porque ningún sacerdote podía entrar al lugar santísimo si no era llevando la sangre del sacrificio para poder entrar. Y él entró al lugar santísimo celestial con su propia sangre y fue constituido por el Padre sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec.
Los demás sacerdotes sumos entraban con sangre de corderos y sangre de animales, que eran la sangre del sacrificio. Pero el Señor Jesucristo entró una sola vez y para siempre, para darnos a nosotros eterna redención. Y entró con su propia sangre. Ahora, ¿cómo llevó su propia sangre? ¿No dice que la derramó en la cruz del Calvario? Pues no dice que derramó hasta la última gota. Y como después dice la Biblia que entró con su propia sangre. Él llevaba el recipiente con su propia sangre, no coagulada, sangre viva. Y esa sangre todavía sigue viva. ¿Cuántos dan gloria? Y sigue teniendo un gran poder esa sangre, y nos sigue rociando el Señor con esa sangre de su Hijo Jesucristo. Dice que nos rocía para santificación y obediencia. Entonces, ¿cómo se explica uno si derramó toda su sangre y después dice, y la Biblia no se contradice ni falla, y después dice, y él recogió su propia sangre y se fue y llevó su sangre? Hay cosas que uno no entiende a plenitud aquí en la tierra, entenderemos cuando estemos allá con el Señor. Por lo menos hubo un amén, que lo consuela a uno y lo fortalece como predicador. Entonces dice que estaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Sofonías 2:3: buscad al Señor vosotros todos, humildes de la tierra. O sea que se necesita humildad para buscar al Señor. Buscad al Señor todos vosotros humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos. Otro requisito para recibir la respuesta de nuestra búsqueda, debemos de cumplir los preceptos del Señor. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y vamos al tercer nivel. El tercer nivel es llamad o tocad. Llamad y se os abrirá, tocad y se os abrirá. Es la palabra crobo, aparentemente verbo primario. ¿Qué significa? Tocar, llamar, golpear a la puerta, llamar. ¿Cómo se pone usted cuando le tocan la puerta y usted no abre porque no está ocupado? Pero ¿cómo se pone usted cuando le siguen tocando la puerta? Ya sea el timbre o tocando con la mano, y no le contesta la segunda vez, y le tocan por tercera vez y cuarta vez y quinta vez. Dice, pero ¿quién será con tanta insistencia, hombre? Dios no es así. Dios no es así. Dios es misericordioso, Dios es amor. Y usted golpea a la puerta del Señor, golpea, y Él no se le alteran los nervios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él se goza de que acudamos a Él en lugar de acudir al diablo. Hay gente que acude a los ídolos, al diablo, al brujo, a la bruja. Nosotros acudimos al Padre en el nombre de Jesús para pedirle, y Él se goza. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Mire los ejemplos que hay de tocar o de llamar. Lucas 11:7 y 11:8. Y aquel respondió desde adentro y le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados.
no puedo levantarte para darte nada, porque le estaba tocando para que lo ayudara. Necesitaba alimentos para darle unas visitas que habían llegado. Lucas 11:8. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, es un amigo que estaba tocando con insistencia, y él le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. A la esposa ni la mencionó. No puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Está aquel relato de la viuda y el juez injusto. Que la viuda se acercó al juez injusto: juez, hazme justicia de mi adversario, por favor. Y el juez se hacía el desentendido: juez, por favor, hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Hasta que le terminó la paciencia al juez. Entonces, y era juez injusto. Dice que era un juez injusto. Y le terminó la paciencia al juez injusto. Y entonces le dijo el juez. Dijo el juez en su corazón: le haré justicia, porque no sea que me acabe la paciencia esta mujer. Entonces, por su importunidad fue atendida. Son ejemplos que Dios nos pone. Y dice, aunque ya estaba acostado con sus hijos y ya la puerta estaba cerrada, pero por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Porque dice: mejor le doy algo, porque va a seguir tocando y no me va a dejar dormir toda la noche. Mejor le doy lo que. Entonces, y ese es un humano. ¿Y acaso no el Señor no atenderá nuestras peticiones y nuestros ruegos? ¿Acaso el Señor no oirá que tú le estás tocando con fe y te estás acercando a Él en el nombre de Jesús? Y Él, nuestro Dios, no duerme, pues. Si Él vive en una dimensión de gloria. Allá en el cielo no hay noche, no hay día ni noche. Allá todo es luz y gloria. Porque ya, imagínense, el Padre: ahorita no puedo porque estoy descansando, estoy reposando. No. Dios es lo más grande que hay en el universo, hermano. Ser divino. Entonces, si nosotros tocamos, buscamos, tocamos, llamamos, nos van a contestar y nos van a dar lo que estamos pidiendo. Pero alguien quiere algo, que Dios le conceda la petición de su corazón. Recuérdese que hay 3 niveles. Si no le contestaron en el nivel del atrio, que es buscar, entonces métase al otro nivel, que es el lugar santo. Y si no le contestan en el nivel del lugar santo, esfuércese para entrar al lugar santísimo. Porque en el atrio, usted lo único que va a poder hacer es pedir. Pero ya para buscar, lo van a meter al lugar santo, y ahí está el candelero de 7 brazos con 7 luces y con aceite, que habla de revelación. Ahí está la mesa con 12 panes de la proposición, que habla de los 66 libros de la Biblia, porque son 2 hileras de 6, 66. 6 más 6, 12, que también es número bíblico. Entonces ahí hay palabra en abundancia en el lugar santo. Ahí hay enseñanza, ahí hay revelación, ahí hay luz del Espíritu, ahí hay unción.
Y ahí está el altar de oro del incienso, donde está la intercesión y donde está la oración. Entonces ya el nivel ese va a ser diferente, pues, porque ya no va a ser el del atrio, porque ahora ya conoce palabra, tipificado en los panes de la proposición que están iluminados por las 7 luces del candelero, reflejando la luz del Espíritu para la revelación de la palabra. Entonces, pedir en base a la palabra. Pidámosle al Señor en base a la palabra. Señor, tú has dicho que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Y por eso, basado en eso, o como dijo alguien, me abaso en eso para pedirle al Señor. Yo le digo, ceiga como ceiga, pero usted le va a pedir y le va a buscar, pero en el lugar santo va a recibir mucha bendición. Ahí va a ser discipulado con la palabra, ahí va a recibir la gloria del Espíritu, ahí va a ser bendecido con la revelación, ahí va a aprender a orar, pero no así una oración, Señor, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, y adentro pues todos los alimentos, sino que ya en el lugar santo va a dedicar tiempo. Queremos un milagro de Dios, pero no queremos dedicar tiempo a la oración. Le estamos pidiendo a usted 1 hora el día miércoles venir a orar, y por 1 hora no viene. Y si yo le pidiera un día de oración, o Dios le pidiera un día de oración, si por 1 hora no viene, va a estar viniendo por un día de oración, y con este calor que hace. Pero esforcémonos. Si queremos ver un milagro y queremos ver la gloria del Señor, metámonos en oración, leamos la palabra, estudiemos la palabra, llenémonos del Espíritu Santo, que si no nos responden a nivel del lugar santo, que es el segundo nivel, que es buscar, nos van a meter al tercer nivel, que es el lugar santísimo. Y ahí en el lugar santísimo ya no vamos a tener necesidad de tocar, porque ya la puerta está abierta. El Señor Jesucristo la abrió hace más de 2000 años para que nosotros entremos con certidumbre de fe, hablar con el Padre en el nombre de Jesús, y ahí va a ser hecho el milagro en nuestras vidas. Otro ejemplo, Colosenses 4:3, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual he sido encarcelado, para manifestarlo como debo de hacerlo. Pablo pidiendo que se le abriera una puerta. Ya le dije yo a usted, ¿quiere usted una puerta que se le abra para trabajo, para oportunidad, una gran oportunidad que Dios le dé, para que Dios le bendiga? Entonces tiene que orar y tiene que pedir que oren también por usted. Y Dios le va a abrir puerta. De que le va a abrir, le va a abrir. Pero no crea que todo le va a caer así automáticamente. Tiene que humillarse. Tenemos que humillarnos. Segunda de Corintios 2:12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor. Se le abrió, porque como ya había pedido a la iglesia, oren por mí para que Dios me abra una puerta para predicar su santa y bendita palabra. La iglesia oró por Pablo y Dios le abrió una puerta. Y cuando Dios abre puerta, la abre grande y eficaz. Y aunque sean muchos los adversarios, no la podrán cerrar, porque el que te abrió puerta es el Señor.
¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Y a su nombre. Primera de Corintios 16:9. Mire aquí lo que dice: porque se me ha abierto una puerta grande, no pequeña, grande, para el servicio eficaz. Y hay muchos adversarios. Son muchos los adversarios. ¿Por qué? Porque el diablo no va a estar contento de que Dios te abra puerta. Nosotros como cristianos no tenemos que decir es que no encuentro trabajo. Ahí estaríamos haciendo pequeño el Señor. O no hemos arreglado nuestra vida con Dios, o no hemos cumplido sus mandamientos y puesto en práctica sus preceptos, o no somos humildes y no hemos vivido en justicia y por eso no recibimos. Esa es otra cosa. Pero que Dios va a cumplir lo que dice en su palabra, lo va a cumplir. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor y a su nombre? Hechos 14:27. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. ¿Dónde fue eso? En la casa de Cornelio, un centurión del ejército romano. Un centurión era un hombre que tenía a su cargo una centuria de soldados. Y una centuria eran 100 soldados. Por eso se le llamaba centurión. Y dice, informó Pedro cómo Dios había abierto a los gentiles la puerta de la fe, porque hasta ese momento solo habían sido salvos judíos y judíos. Los 12 discípulos del Señor eran judíos. Los 120 eran judíos. Los 500 que menciona la Biblia eran judíos. Judíos eran todos. Pero los primeros gentiles que se convirtieron fue Cornelio y su familia. Cornelio, Cornelia la esposa y los cornelitos chiquitos. Se convirtió toda la casa y se convirtió toda la gente gentil que él había invitado para esa ocasión. Ese hombre, mire hermano, hizo una obra evangelística tremenda, porque Dios le habló por medio de un ángel. Manda a traer a un hombre que se llama Simón, que se llama Pedro y que tiene por sobrenombre Simón, para que te predique la palabra y venga y te hable del evangelio de mi Hijo Jesucristo. Lo mandó a traer según las órdenes de Dios por el ángel. Y llegó Pedro a predicar a la casa de Cornelio. Pero él dijo: yo no quiero ir solo con mi familia la palabra. Invitó a todos los de la colonia, invitó a todo el vecindario. Y algún gancho puso, hermano. Los invito para una reunión especial. No les ofrezco tanto, pero les ofrezco un tamal. Vamos a compartir una refacción, un tamal, un refresco, unos panitos, y vamos a estar felices. Los invito a que voy a tener un invitado especial, pero todos los invitados no se imaginaron quién era el que iba a llegar. Llegó Pedro y predicó la palabra, y acaso no en medio del mensaje cae la gloria de Dios sobre Cornelio, su familia y sobre todos los que habían llenado su casa. Y era una multitud. Y no solo creyeron en Cristo, sino fueron bautizados en el Espíritu Santo. Se abrió la puerta de los gentiles. Desde ahí se abrió la puerta de los gentiles y llegó hasta aquí con nosotros, hermano. Nosotros somos gentiles. Yo no sé si hay un judío aquí en esta noche que lo podamos saludar, un rabino o un judío, una judía. No lo hay. Algunos dicen que nosotros tenemos descendencia judía, pero realmente
Yo creo que es más maya la descendencia que judía. Pero de repente nos alcanzó la bendición del Señor, porque dice que en la conquista española y en el descubrimiento de América vinieron muchos judíos, que cuando Cristóbal Colón pidió gente que lo acompañara en las tres naves que traía en el mar, las 3 embarcaciones, él pidió a los reyes que le dieran hombres para que vinieran con él al descubrimiento de América, y no le dieron buenos hombres, le dieron a los que estaban presos. Sacaron de la cárcel y con eso llenaron las 3 naves, y esos fueron los que vinieron por primera vez aquí a América. Así fue en la conquista española. Los que vinieron eran lo peor, lo peorcito que había en España, nos lo mandaron a nosotros. Pero aquí estamos, y Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado para vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hechos 12:10, cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Ya se había abierto una primera puerta, ya se había abierto otra segunda de la cárcel. Ahora se abre la puerta de hierro que daba a la calle. Sobrenaturalmente Dios nos va a abrir puertas sobrenaturalmente en lo que anhelamos, si lo creemos. Y dice que se abrió la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Ahí fue donde Pedro se dio cuenta y dijo: yo sentí que estaba soñando, yo sentí que esto era una visión, pero realmente un ángel me entró a sacar de la cárcel, y sobrenaturalmente pasó frente a los soldados que me estaban vigilando de parte de Herodes, y se abrió automáticamente la primera puerta, la puerta intermedia, y la puerta de hierro, la más fuerte que da a la calle, se abrió, y pasamos con el ángel. Y el ángel solo fue a sacarlo y se apartó de él, pero ya había cumplido con lo que Dios le había ordenado al ángel, que lo sacara libre de la cárcel, porque Herodes lo quería matar, degollar, decapitar al siguiente día. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, así como Dios te puede abrir una puerta sobrenatural para que te realices, para que trabajes, para que seas prosperado, te puede abrir la puerta donde te tiene encerrado el enemigo, en opresión, en enfermedad, en pobreza, en cautiverio, en miseria, en angustia, en dolor, y puede enviar su ángel para sacarte de ese lugar donde te tiene el enemigo encuevado, y sacarte a libertad en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mateo 26, 38 y 39. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, está hablando de Jesús en el monte de el Getsemaní. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando. Oiga, el Señor Jesús orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Cuál era la copa? El sacrificio que iba a sufrir en la cruz. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Otra versión dice: no sea con mi voluntad, sino con la tuya. Mateo 26, 41 y 42. Dice el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué les dijo esto? Porque los encontró durmiendo.
Apartándose de nuevo, oró por segunda vez en la noche, diciendo: Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo vea, hágase tu voluntad. Y dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez. Y las 3 veces que oró y los fue a ver, los encontró durmiendo. Y les dijo: velad y orad, hombre, para no entrar en tentación. ¿Sabe quién entró en tentación? Pedro. Porque cuando ya terminó el Señor las 3 veces de orar y entregó su voluntad, llegaron a apresarlo esa misma noche al monte Sinaí, al monte Getsemaní. Y cuando lo agarraron para llevárselo, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los que iban con los fariseos a apresar. Y el Señor le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque el que a espada hiere, a espada perecerá. Y recogió la oreja del que le había Pedro quitado de un solo cuentazo con la espada, recogió la oreja y se la pegó ante todos los que estaban ahí. Ni siquiera se notó que había habido una herida tan profunda. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Mire, otro hubiera dicho, nosotros hubiéramos dicho: bueno, estuvo. Este malvado que me quería apresar, le volaron la oreja, su mereció. El Señor recogió la oreja y se la pega. Y dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez. Y yo que le digo yo que si no nos responden en el primer nivel, nos van a responder en el segundo, y si no, nos van a responder en el tercero. Pero de que nos responden, nos responden. Entonces vino a los discípulos y les dijo: todavía estáis durmiendo y descansando. Esos tenían un sueño, hermano. Cualquier parecido es pura coincidencia con los discípulos que se durmieron. He aquí ha llegado la hora, dijo el Señor, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. En el momento que dijo eso, apareció la turba, encabezados por Judas, que a él le habían plateado 30 piezas de plata para vender al Señor con un beso. Dijo: al que yo besare, a ese prended. Pero le dieron anticipadamente las 30 piezas de plata, que no le sirvieron para nada. Las quiso ir a devolver, y los que le habían pagado dijeron: no, ni queremos hablar nada contigo. Vendiste, te pagamos y asunto arreglado. Y ya si no te sientes bien, y es tu problema. Fue y se ahorcó. Y ahí donde quedó colgado se le reventó la horca y cayó al suelo. Y al caer se reventó por el vientre y se le salieron todos los intestinos. Así terminó Judas. Y ahí quedó tirada la bolsa con las 30 piezas de plata. Y dice que ese campo donde cayó, donde se ahorcó, en hebreo se conoce como el nombre de Acedalma, y quiere decir campo de sangre. Y parece que ese dinero de las 30 monedas, con ese dinero se compró ese campo. Es campo comprado a precio de sangre. Si el Señor no hubiera orado de esa manera, porque era Dios pero tenía humanidad como la nuestra, no hubiera aguantado Él a decir: el Hijo del Hombre ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. O sea que a Él ni lo apresaron, Él se entregó. Por amor a nosotros se entregó. Y amar eso es el nivel más alto. Daniel 10:12 y 10:13. Entonces me dijo: no temas, Daniel,
el ángel Gabriel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios. Ya vio, hermano, que para recibir un milagro en oración tenemos que humillarnos. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Dios lo envió. Mas el príncipe del reino de Persia, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Y fíjese que qué tremendo, porque dice que Dios oyó la oración de Daniel, hizo 21 días de ayuno y de oración. Y el ayuno que hizo no fue ayuno completo, solo se privó de carne, de tomar vino y de algunas otras cosas. Pero comió legumbres y bebió agua, pero no comió carne. 21 días. Pero dice, y le contestaron hasta el día 21. O sea, duró 21 días orando. Y la respuesta le llegó hasta el día 21. Pero en realidad la respuesta llegó desde el primer día. Dio la orden el Señor. Ahí va la respuesta para mi siervo Daniel. Desde el primer día. Pero dice en el versículo 12: entonces me dijo, no temas, porque desde el primer día en que propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras he venido, Dios me ha enviado. Desde el primer día le respondieron, pero el diablo se opuso en los aires. Y para que llegara Gabriel con el mensaje a Daniel, duraron 21 días de lucha, porque tuvo que venir el arcángel Miguel y acabar a espada cuanto demonio se le cruzó en el camino y derrotar a Satanás. Entonces ya pasó Gabriel. Tuvo que venir el comandante de los ejércitos celestiales, que es Miguel. Entonces, nuestras oraciones posiblemente fueron oídas y respondidas desde el primer día que oramos. Pero el Señor quiere ver si somos pacientes. Como aquel salmista que dijo, pacientemente esperé en Jehová, y Él oyó mi clamor y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre roca firme, enderezó mis pasos, puso en mi boca cántico nuevo, sacrificio de alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces pacientemente esperó. Entonces posiblemente el Señor nos conteste desde el primer día, pero la respuesta va a llegar a nosotros tal vez 7 días después o hasta 21 días después, pero de que va a llegar, va a llegar. Entonces el Señor quiere ver que nosotros seguimos diciendo, estoy esperando en ti, Señor, y ya oré y sigo esperando y sigo clamando y no paro hasta que reciba lo que te he pedido. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Esa es la enseñanza para esta noche. Y la invitación para que la hagamos vida, que no solo la oiga, sino que el miércoles lo tengamos a usted aquí. Corra para buscar el rostro del Señor, porque los que buscaron a Él y miraron a Él no fueron avergonzados. Este pobre clamó al Señor y Él lo oyó desde su santo templo. Entonces nosotros estamos viniendo siempre los miércoles aquí, y hay un grupo fiel de hermanos y de hermanas
que se acerca todos los miércoles para venir a orar. Pero qué bueno que fuéramos todos. Algo grande sucedería. Porque entre más hermanos y hermanas, más fuerza va a haber para tocar el corazón del Señor, para que nos responda y que nos bendiga de manera muy grande y de manera muy especial. Necesitamos que caiga un espíritu de oración sobre nosotros. Necesitamos que caiga un espíritu de intercesión sobre nosotros. Necesitamos que caiga fe del Señor a nuestra vida para poder empezar a orar. Deje cualquier cosa, todo eso es vanidad. Cuando venga el Señor, todo se va a quedar tirado, hermano. Todo se va a quedar. Pero nosotros vamos a salir de esta tierra, porque el Señor tiene un propósito muy grande con nuestra vida. Dios, estoy orando por tu pueblo. Señor, bendice a tu pueblo. Toca a tu pueblo, Dios bendito. Señor, que tu pueblo aprenda y entienda, Dios bendito, por el Espíritu, Señor, que el buscar tu rostro es lo más grande que podemos hacer en estos días. Porque tú dices, buscadme y me hallaréis. Y el que de madrugada me busca, ciertamente me hallará. Señor, bendito tu nombre, bendito tu nombre, bendito tu nombre. Derrama un espíritu de oración sobre nosotros. Señor, que podamos ver como Daniel, que esperó 21 días orando para recibir la respuesta que tú le traías por medio de tu enviado del cielo. Señor, bendito sea tu nombre. Padre celestial, tu siervo Moisés duró 40 días y 40 noches en lo alto del monte, esperando la respuesta divina. Y tú le respondiste en el día 40, entregándole las tablas de la ley, los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Señor, tu Hijo Jesucristo, antes de ir al ministerio, te buscó 40 días y 40 noches en el desierto, en ayuno y en oración. Y en el día 40, cuando terminaba su ayuno, lo tentó Satanás para hacerlo tropezar y para botarlo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. El Señor le respondió, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca del Señor. El diablo lo tentó por segunda vez y le dijo, lo llevó al pináculo del templo y le dijo, échate de aquí hacia abajo, porque el Señor mandará a sus ángeles que te lleven en sus manos, y para que tu pie no tropiece en piedra. Y alteró la palabra, y el Señor lo reprendió diciendo, escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Lo tentó por tercera vez. El diablo tiene niveles de tentación, como Dios tiene niveles de oración y de bendición. Que el Señor reprenda al enemigo. Y lo tentó por tercera vez, en el tercer nivel de tentación. Le mostró todos los reinos del mundo y la riqueza de ellos, y le dijo, si postrado me adoras, te daré la riqueza de todos los reinos del mundo, porque a mí me ha sido dada. Y el Señor le respondió, escrito está, Satanás, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo salió derrotado y se apartó del Señor por algún tiempo. Y descendieron los ángeles de Dios y le servían, le ministraban al Señor, y salió victorioso del ayuno
y oración de 40 días. Dios no te está pidiendo hoy 40 días. Te está pidiendo que te humilles, que le obedezcas, que tengas fe, que oigas la voz de Dios a través de tu pastor que te está llamando a la comunión con Dios. Que dejes la comodidad, que dejes la indiferencia, que dejes la apatía espiritual y te vengas a la iglesia a buscar los días miércoles a las 7 de la noche el rostro bendito del Señor. Aquí nos vamos a gozar buscando juntos